Hola, muy buenas tardes. Un episodio más del Asesor CR, Eric Corrales para servirle junto con mi compañero Juan Villalobos para servirle a todos. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy distinto. Podría decir que hasta ciertamente crudo y rudo en algunas ocasiones. Tenemos un invitado de peso. Un invitado que se las trae. Que se las trae. Pero como siempre, antes de iniciar, recuerden que nosotros somos el Asesor CR, un podcast que se dedica a la educación financiera, a ayudarte a exponer tu emprendimiento, a darte consejos, contamos chistes y anécdotas. Recuerda que ya tenemos número de teléfono 7070-5430 y nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, el Asesor CR, en TikTok y en YouTube, donde pueden ver este y otros episodios anteriores. Nos puede dejar sus mensajes y darle like, por favor. Y compartir a aquellas personas que les pueda gustar este episodio. Antes de iniciar, vamos con el jefe, vamos a encomendarnos. Y el versículo de hoy dice: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Juan 7:24. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Está vacilón, ¿verdad? Más claro ni el agua. ¿Verdad que sí? Este versículo nos recuerda que todos merecen un juicio justo, Claro. sin importar lo que digan las apariencias o la opinión pública. Y seguimos con el consejo financiero del día. La justicia no siempre paga bien, pero vivir con principios tiene un valor que ningún cheque iguala. O sea, aprende a cobrar con ética, reserva en el futuro y no sacrifiques una estabilidad ideal por hacer algo que no es lo correcto. Entonces pilas, ¿verdad? Con esas cuentitas. Y le damos las buenas tardes al invitado que tenemos hoy, el invitado de peso, el licenciado Francisco Herrera. Licenciado. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa invitación. No, gracias a usted más bien por su tiempo. Sabemos que es una persona bastante ocupadita, pero créame que nosotros se lo agradecemos un montón. Aquí estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias. Vamos a empezar por el principio. ¿Usted se acuerda quién era Francisco Herrera, allá en su niñez? Sí, yo tengo la dicha y la bendición de haber tenido una niñez muy cruel, muy dura, Sí. pero muy linda también. Ajá. En mi época agarrábamos unas llantas Sí. y se las poníamos a una ventana y nos veníamos 5 y terminábamos todos desbaratados. Eso es lo bonito, eso es lo Pero bonito. era lo bonito. Los volvíamos a montar hasta que la bicicleta no sirviera. Sí. Era un portón con llanta. Pero era algo extraordinario. Habían guayabales donde nos montábamos en cartones y nos veníamos y terminábamos allá como 100 vueltas. Éramos como de hule. Sí, Pero eso era lo lindo. claro. Yo tuve la dicha y la bendición de tener una familia descompuesta. La dicha y la bendición de tener una familia descompuesta. Mi papá era alcohólico y mi mamá también. Ok. Entonces, cuando pasa esas cosas, el sufrimiento es muy duro. Me tocó muchas veces comer en la calle, en los basureros, andar de buceador siendo un niño. Ay, qué duro. Dentro de las cosas más crueles, a los 10 años, antes estaba el PANI, lo llevaba uno a la ciudad de los niños, a Cartago. Me recuerdo. Y entonces ahí las monjas nos orinábamos nosotros con 10 años, seguro del dolor y del miedo y de tanta cosa, de ver eso que no es normal. Y decidimos 3 chiquillos ahí escaparnos y nos escapamos y nos vinimos a pie hasta San José y comenzamos a vivir al frente de la Soda Tapia. ¿En serio? Queda Luis Doble Segreda. Ajá. Ahí había como un puente, entonces vivíamos debajo del puentecito y en unas cajitas de cartón y techos de plástico. Sí. Y era muy lindo porque Dios tenga en su santo reino a la señora dueña de la Soda Tapia, que nos daba, nosotros llegábamos y le barríamos ahí un poquito, le recogíamos las cosillas que dejaban y ella nos daba cafecito, nos daba almuerzo, nos daba café otra vez en la tarde y comida en la noche, todos los días sin cobrarnos un 5. Híjole. Entonces, para De nosotros, bucear a pasar a eso fue. esa señora era una santa. Claro. Independientemente, no hay no hay palabras para definir un ser humano como ese. Había un tráfico en esquina de la Soda Tapia y se subían en unas tarimas de madera. Ajá. Me acuerdo como si fuera ayer, porque en el frente había una bomba con un palo como de higuerón. Sí, en la esquina. Y entonces acordamos con el tráfico que parara el carrito que pasaba, que eran muy pocos. Y entonces él nos ayudaba a parar eso, a parar cualquier carrito y nos regalaban un 5.
Y de 5 en 5 íbamos haciendo la piñata. Claro. Pero mira qué interesante. Nosotros le llevábamos a él de lo que nos daban a nosotros. le llevamos un sándwichito y cafecito y todo. Sí. Entonces, no era siempre el mismo, pero ya seguro entre ellos sabían que claro, nosotros éramos la chusmilla de ahí, ¿verdad? En aquel tiempo la gente era demasiado buena. Sí. La gente, un viejillo como yo, que voy a cumplir 64 años, vivimos los tiempos más lindos de Costa Rica. Uh-huh. Le duele a uno mucho, demasiado le duele que la educación se haya caído. Sí, claro. Le duele a uno mucho porque antes la niña le mandaba un borradorzazo a uno y Dios guarde decirle a la mamá. No, hombre, Dios guarde más bien. La mamá le metía un cuerazo. Sí. Y era una vergüenza. Era una autoridad. Uno. El maestro era una figura de autoridad. Era una autoridad. Uh-huh. Y además había un amor muy especial. Sí, claro. Entonces, era muy lindo aquello. Entonces, si pensar que yo podía ser abogado, que le decía a mis amiguitos que algún día yo me iba a hacer doctor o cosas de esas, ¿verdad? Dentro de las locuras, me dice, mira, vos estás fumando marihuana, ¿verdad? Entonces, la vida está llena de bendiciones, Dios primero sobre todas las cosas. Ajá. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Sí. Nosotros queremos las cosas ya y no es ya, es cuando Él quiera, exactamente. Entonces, es tan lindo y por eso uno puede, hay veces me toca a mí dar charlas en diferentes partes y les digo, amigos, la meta es muy larga, sí, pero no hay que ver el final, hay que ver el principio. Y no importa si me caigo 100 veces, pero sí llego a la meta. Sí, claro. La meta tiene muchos altibajos y si me caigo y me levanto, me caigo y me levanto y ahí voy. Estando ahí, llegó para un carro muy bonito el licenciado Francisco Amador, y a él le pareció vacilón porque yo me llamo Francisco, y él quería llevarnos a los tres que estábamos ahí, y entonces dijo el señor, ¿por qué no llevamos a los 3 carambillas? Estos carambillas usaban la palabra. Sí. Y me preguntó a mí, ¿usted tiene piojo? Le digo, sí. ¿Garrapatas? Sí, de todo tenemos aquí. ¿A dónde se bañan? Allá a la vuelta, en el gimnasio. Ahí había una pilita y ahí nos bañábamos, medio bañado, ¿eh? Pero siempre con costras y de todo, ¿eh? Sí, claro. Y entonces dijo la señora, no, 3 es mucho. Uh-huh. Ya él tenía hijos abogados, doctores, ingenieros y una familia muy, muy estricta, muy buena. Sí. Él era un hombre extraordinariamente bueno, pero estricto. Y entonces tuve la bendición que la señora se me quedaba viendo y el señor dice, carambillas, yo lo veo que es el más malo, pero llevémonos a él. Y tuve la suerte que era yo. Ajá. ¿Así? Sí, me llevaron como llevarse un gato. ¿Y a qué edad? 10 años. 10 años. 10 añitos. Nunca había ido a la escuela yo a los 10 años. ¿En serio? Híjole. Pero ya conocía el mundo. ¿Por qué conocía el mundo? Porque mi mamá me traía, vendíamos flores desde los 5 años. Mi abuelo, yo soy católico fanático. Okay. Mi abuelo me llevaba a la iglesia desde 3 años. Y entonces mi abuelo estaba viendo el reloj de que terminara la misa para ir a meterse unos cuerazos. Que así era antes. Así era antes, sí. Y las cantinas y los comisariatos se dividían por un rótulo imperial o de pelsa. Correcto. Eso era de madera. Entonces, sí, de madera. Ajá. Exactamente. Entonces, ya uno aprendía ahí a ver todas esas cosas. Yo en mi vida no tenía razón alguna para aprender ni a fumar, ni a tomar, ni a bailar. Y además mi papá adoptivo, don Francisco Amador, fue el que me enseñó, me dijo, esto aquí no es permitido. Oiga. Y además yo tenía un buen ejemplo de lo que había vivido. Eso no quiere decir que no quería a mi papá y a mi mamá, porque mi mamá era extraordinariamente buena, mi papá también era un hombre bueno, pero muy, muy grosero, pero era bueno. Mi mamá, sí, sumamente linda, fina y todo, me dijo durante 40, 50 años, mañana dejo tomar. Y ese mañana pasaron 40 años. Hoy por hoy entiende de que es una enfermedad sumamente delicada y que solo pidiéndole a Dios que le dé fortaleza para salir adelante. Me iba con mi mamá era muy valiente, mi mamá biológica, se echaba una canasta de aguacates al hombro. Híjole. Y salíamos a vender. Sí, claro. Y nos iba bien, pero mi mamá me dejaba en un tramito del Mercado Central. Ajá. Con un saquito que me tocaba a mí jalarlo desde el Mercado Central hasta la parada de Pavas.
son 400 metros. Tamaño poco, pero un niño de 6, 7 años, 8 años, con un saquito al hombro, no jugando. Sí, se le hacía larguísimo. Había que estar parando cada 100 metros. Porque mi mamá, una vez que terminábamos y todo, se metía a las cantinas de ahí a echarse unos farolillos y no llegaba. Entonces cerraban el mercado y había que... Yo aprendí ahí en el mercado con una señora donde me dejaba ella. Y aprendí la señora me fue enseñando poco a poco el reloj, me enseñó a leer un poquito y me enseñó una serie de cosas, solo cosas buenas. La gente era muy buena antes, pero muy buena. Sí, antes era muy buena. Yo todavía no puedo entender qué le pasó a este país o qué le ha pasado al mundo, porque el mundo está muy cruel. Muy cruel. Todo. Entonces, mira qué interesante, porque cuando ya... yo dentro del camino tengo una situación muy especial. Una compañerita del colegio de noche me comienzo a coquetear con ella. Le dicen al papá que yo ando coqueteando con ella y él me obligó a casarme a los 16 años. Híjole. Y ella de 15. Qué increíble. El 30 de diciembre de 1978 estaba en el altar, siendo chiquito. A los 16 años. 16 años. Wow. Entonces, ya con mi papá, que era mi patrón, porque yo le ayudaba a mi papá también, era un hombre extraordinariamente bueno. Sí. Le expliqué la situación que estaba pasando. Me dijo, si usted considera que puede seguir estudiando, aquí es echando para adelante. Termine la escuela, termine el colegio y va a la universidad. Y entonces él me llenaba de fortaleza. Siempre, si hay amigos que le ofrecen marihuana, cero marihuana. Si hay amigos que le ofrecen licor, cero licor. Y nada de cosas malas. Sí. Yo en la vida me he portado mal, claro. Me he portado mal, pero lo que él me enseñó no tenía precio. Era como un ángel para mí. Y la esposa, mi mamá adoptiva, digamos, yo siempre digo que son mis papás adoptivos, pero eran algo extraordinariamente buenos. Ellos me querían a mí como si yo fuera hijo de la casa. Sí. Los papás adoptivos me querían como más que a un hijo. Pues ya tenían los hijos viejos y yo era muchacho. Mi papá adoptivo era el abogado de todas las municipalidades del sur. Entonces yo iba con él y después yo, siendo abogado, mi papá tenía algo muy bonito. Me dice, vea, mientras usted trabaja en derecho civil y hacemos escrituras, usted está conmigo. El día que usted me dijo que quería ser penalista. Sí. Y el día que usted se gradúe y se haga penalista, tenemos que cambiar de oficina, tiene que irse para otro lado. ¿En serio? Sí, porque yo con la chusma no quiero saber nada. Claro. ¿Usted recuerda el momento que usted dijo, yo quiero ser abogado? No, yo quería ser periodista. Primero quería ser músico. Músico. Y de hecho que estuve en la Universidad Nacional un año. ¿Estudiando música? Música, sí. Ajá. Pero él me decía que eso era para vagabundos y además para bohemios. Es cierto. Entonces, eso decían. En algún momento yo quería ser periodista y él me dijo, usted puede ser periodista, pero también va a ser abogado. Sí. Y si tiene que llevar las dos profesiones juntas, las lleva. Estuve en la Huaca, yo soy casi cofundador de la Huaca. Tengo 36 años, voy a cumplir de estar graduado en la Huaca. Después de que salí graduado, lo mío era penal. Ok, primero periodista. Yo vine al mundo debajo de un palo de higuerón. Me tocó vivir en un rancho con mis papás biológicos, donde las ratas eran grandes y las condiciones eran precarias. Sí, claro. Pero muy lindo también. Sí. O sea, la gente piensa que todo es malo. Yo cuando atiendo a mis clientes, ellos me tratan de justificar eso. Y no, Dios es demasiado grande y muy poderoso y demasiado bueno y misericordioso, y entonces uno debe poner de su parte. Sí, claro. Y hay hijos que lo tienen todo y lo desperdician. Entonces él me dijo, usted puede ser periodista, puede ser doctor, pero también se va a hacer abogado porque tiene una pasta de abogado especial, me dijo mi papá. Ya lo había medido. Claro, sí. Claro. Y entonces yo le ayudaba en todo a él. Y le digo, papá, ¿cómo hace usted para que llegue un escrito hoy y hoy mismo lo contesta? Me dice, cuando tenga esta experiencia va a ver que va a ser muy fácil. Y efectivamente, yo cuando voy a un juicio ni siquiera llevo códigos ni nada. Cuando he dado clases no llevo códigos. Entonces tenemos que aprender a analizar no lo que dice la norma jurídica, porque esa es la tipicidad.
porque en la teoría del delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Pero la tipicidad está en el código, la antijuricidad está prohibida, pero la culpa es lo que hay que valorar a ver hasta dónde llega. Porque lo que lleva a la culpa, la gente se asusta cuando oye que hay homicidios culposos que no van a prisión, porque son con culpa. Yo no salí a la calle a manejar y matar a alguien, no. Lo que se sanciona es el dolo, es la acción determinada a cometer un delito. Don Francisco, cuando uno es abogado penalista, ¿cómo es? ¿Eso es una especialidad? ¿Usted primero estudia para abogado y luego estudia para ser penalista? No, le voy a contar. ¿Cómo es el asunto? Somos abogados y voy a hacer mía una frase de Juan Diego Castro. Ajá. Sí. Juan Diego dice, ¿qué es ese montón de penalistas? Penalistas los hacemos en la calle después de 20 años de estar litigando. Ok. No, aquí no hay título de penalista, no. Que voy a ir a hacer un doctorado en Derecho Penal, no sea vagabundo, no. No, póngase serio, ese Juan Diego Castro. Yo a Juan Diego Castro lo estimo mucho porque es un hombre que sabe muchísimo y es muy respetado. Sí, claro, muy estudiado. Que es muy bravo y todo, pues, pero es parte de su forma de ser él. Pero sí es un hombre con mucho conocimiento, creo que es de los que más conocimiento. Ahora hay muchos penalistas muy buenos. Sí. Y citar uno sería mezquino de mi parte, porque hay unos que son muy buenos, como José Miguel Villalobos, Rafael Gueró, Juan Marco Rivero, Francisco Saborío. O sea, son de veras penalistas buenos. Nosotros fuimos a una escuela de leyes y tenemos que saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde podemos llegar, con el debido respeto que merece un tribunal. Sí. Porque el tribunal tenga el conocimiento o no lo tenga, o tiene poco o menos conocimiento, nadie sabe más que nadie. Pero sí es importante que usted oye muchos penalistas que en realidad a uno le da pena escucharlo lo que dicen. Los periodistas tienen un problema seriosísimo. Se sienten abogados y no saben ni dónde están parados. ¿Por qué? Porque esa no es la especialidad. El periodismo es algo muy corto, muy chiquitito. Sí. Es de 100 colones, un 10 colones es el periodismo. De los que son 100 colones de leyes. La ley es demasiado amplia, demasiado grande. Digamos, uno ve que hay muchos abogados, muchos no estudian o no siguen esa rama de ser penalistas, se van más que todo por notariado, por otro tipo de cosas, ¿verdad? Para esto se nace, se tiene que tener una vocación, supongo. Bueno, yo trabajé con mi papá 17 años en civil. Sí. Yo sabía mucho civil, siempre sé civil y agrario, y todo lo que mi papá veía, pero mi papá no veía el derecho penal. Sí. A mí, por mi formación en la calle, por vivir mucho tiempo en la calle y todo, sentía un gran cariño por José Luis Mujer Sandí, le decían Tres Pelos, el crimen de la Jolita. Sí. Porque la mamá era partera y me trajo al mundo a mí en la casa. Ay, ¿en serio? Entonces me metió en un compromiso y me obligó a estar en ese juicio. El de la Jolita. El crimen de la Jolita, sí. Entonces, mira qué interesante, porque yo a la señora la quería mucho. Yo iba a comer empanadas con José Luis Mujer Sandí, una excelente persona. Ahí después conocí a Arnoldillo y a Arnoldo Mora Portilla, a Galleta y a Viruta, de todos ellos, que para mí eran totalmente inocentes, y así quedó demostrado que eran inocentes. Dicen popularmente, que a mí no me gusta usar esos términos, pero dicen que el color mata la escala. El color que tenían ellos era de maleantillos, pero no para hacer un asesinato que no tenía ningún sentido. Y eso haciendo un paréntesis, eso se resolvió. Sí, está claro y nunca se dijo la verdad, pero la verdad se sabe. Nosotros en la ley no usamos la palabra es falso o es mentira. No, usted está faltando a la verdad o no es cierto, porque son términos. El abogado que usa es falso o dice que es mentira, no tiene el conocimiento debido del derecho. En el derecho hay que hablar con más claridad, y es como, yo soy muy coloquial, digamos. Yo voy a exponer, y cuando voy a exponer yo no uso ningún término jurídico. Me gusta más que la gente entienda con ejemplos qué es el asunto y de qué se trata. Le digo desde ya, una actividad procesal defectuosa, ¿qué es eso? La actividad procesal defectuosa es corregir un error que existe en el proceso, que puede ser subsanable o no. Si es absoluto,
no sé, hay que volver todo para atrás. Y si es relativo, nada más es subsano. Pero el nombre actividad procesal defectuosa suena así como muy americanizado. Aquí hay el testigo de la corona. ¿Cómo es eso el testigo de la corona? ¿Qué es esa barbaridad? Que todos robamos, pero que yo me echo a todo el mundo al bote y yo me dejo todo lo que me robé. No, por Dios. Cuando se usa el testigo de la corona, por ejemplo, es que no tenemos nada. Y sí, eso, ser testigo de la corona puede terminar muerto cualquier persona. ¿Y qué es exactamente ese término? El testigo de la corona es, de ahí, 4 nos fuimos a robar. Ajá. O a estafar al Estado. En el caso de Lobo, por ejemplo, contra Miguel Ángel Rodríguez. Ajá. Lobo llegó y se comió el queque con todos. Pero después dijo, yo el queque quiero contar la verdad, pero me dejan el queque. Contó la verdad y a todo el mundo para la cárcel y él se quedó con el queque. Wow. Eso no puede ser porque es que dejamos a alguien con el robo y está impune también. Entonces eso es como, ¿qué te explico? Yo fui parte, pero como delaté. Yo obtengo un beneficio de salir libre y asumiendo que todos los demás cumplan la condena. Personal me parece que es un término que es mal utilizado. Yo podría entender que una persona puede arrepentirse de lo que hizo, pero tiene que devolver lo que le quitó al Estado. Simplemente digo, voy contra todos y me dejo lo mío. No puede ser, ¿verdad? Pero así funciona. Ahí tenemos ahorita el caso contra el presidente. Contra el presidente tenemos un caso que quieren utilizar a, ¿cómo se llama un muchacho? Este muchacho de apellido, es un apellido muy famoso, que quieren utilizarlo como testigo de la corona contra el presidente Chávez. Pero es una vergüenza eso. Yo, en lo personal, considero que el señor fiscal es una persona inteligente, es una persona razonable. Lo que hizo, digamos, de nombrar a algunas personas allegadas a él y todo eso no es nada normal. Eso se ha dado toda la vida en la corte. En la corte se ha dado de todo. Pero cuando el fiscal ya pierde la objetividad, y sí tenemos un problema serio. Porque aquí es con prueba el asunto y es objetivamente. Yo no me voy a pelear con otro abogado porque yo creo que él no tiene razón, no. Él prueba lo de él y yo pruebo lo mío. Para mí el fiscal es una buena persona. Entró en una guerra campal contra el presidente y el presidente tiene una facilidad de sacar a terreno a cualquiera. Y entonces el presidente tira 2 palabras y todo el mundo está llorando y gritando y haciendo. Sí. Pero esa facilidad del señor presidente, a mí en lo personal me parece que él ha venido a arreglar gran parte de los problemas que han habido. Nosotros vivimos una política muy dura, muy mezquina, de parte especialmente de los Arias. Yo soy liberacionista, fui por muchos años, ocupé cargos ahí en el partido, pero me parece que don Oscar fue muy mezquino, 2 veces presidente, premio Nobel, y debió darle más a este país, que es su país, que lo vio nacer, que lo albergó y le dio todo lo que él necesitaba, y él no pudo ayudar a este país, por Dios. ¿Esto cómo funciona, don Francisco? Yo he visto que el presidente actual tiene muchas causas ahí que le están investigando. Algunas, mucha gente dice que son causas risibles, que no tienen fundamento en nada, y otras dicen que sí tienen mucho fundamento y que deberían investigarlo. Esto solamente uno llega, se presenta una queja y ya tienen que investigarlo sí o sí. Es delicadísimo. Cualquiera puede poner una denuncia y 100 denuncias contra el presidente. Más bien a uno le extraña que los presidentes de aquí no presenten más denuncias contra ellos. ¿De verdad? Sí, porque, o sea... ¿Tengan fundamento o no tengan fundamento? No, es que el asunto es con fundamento y sin fundamento. Hay que darle curso. Y la fiscalía, ahí es donde viene la objetividad. Por ejemplo, ahí no sé si tiene 100 o 200 o 1000, no sé cuántas tiene. El fiscal debe ser muy objetivo y la mayoría archivarlas y coger si alguna tiene fundamento, pues dejarla. Esa guerra campal que tiene el presidente con el fiscal es innecesaria. Costa Rica los necesita a los dos. Tienen que trabajar en equipo, ¿no? Sí, y entonces hay una división de los 3 poderes que nunca se había visto. Licenciado, es que usted piensa como que los jueces son muy buenos. Sí, yo creo que todos los jueces son buenos y que en una manta blanca un punto negro hace la diferencia. Ese es el problema. Que el sistema es vulnerable. Claro. Cualquiera podría colarse
y ser comprado por la delincuencia organizada y todo ese tipo de cosas, y ha pasado. Claro. Pero la mayoría de los jueces es gente buena. Lo que les falta un poquito es más preparación y que logren aplicar la ley como debe ser. Eso es un país lleno de leyes y todos los días hacen leyes que no sirven. Yo lo que he visto es como que lo han manejado como un partido de fútbol, como que si es mi equipo, todo es buenísimo, si no es mi equipo, no todo, o sea, y al final es lo mejor para Costa Rica, encaminar. Eso es lo más adecuado. Hay que agarrar al señor presidente, al presidente de la Corte, a don Rodrigo Arias, ponerlos a ponerse de acuerdo en beneficio de Costa Rica. Sí. Ya le hemos hecho mucho daño a Costa Rica para seguir en esto. Claro. Sí, qué pero estamos en un tema difícil porque don Rodrigo no es tan fácil manejarlo, a Rodrigo Chávez, o sea, es un hombre muy brillante, muy inteligente. Creo que ninguno de los tres es fácil manejarlo, supongo. Don Orlando Aguirre es un señorote. Sí. Yo creo que ya está cansado él, ya debería irse porque ya está cansado. Es un hombre que ha trabajado muchísimo, mucha experiencia y todo. Don Rodrigo Arias igual, ya debería darle campo. ¿Cómo es posible que si hacemos todos los días lo mismo, esperemos un resultado diferente? Imposible. ¿Cómo es que vamos a nombrar otra vez de presidente de la Asamblea a don Rodrigo, que no se lleva con el otro Rodrigo? No podemos quitar al presidente porque no se puede, pero sí podemos cambiar al presidente de la Asamblea a ver qué pasa. Sí. Pero lo dejamos ahí siempre para que haya el pleito. Eso es difícil. Día a día de acá, ¿no? Día a día de acá, porque a veces uno piensa, le achaca a que quiere todo el poder, pero el que dice eso tiene 40 años en el poder. Entonces usted se queda, pero no es lo mismo. No es exactamente lo mismo que estás haciendo, solo que como lo hace el otro es malo, pero si lo hago yo es bueno. Entonces es difícil, ¿verdad? Es difícil poner eso. Yo considero que los políticos es la carroña de un país. Es lo más malo que pueden tener un país, los políticos. Y el que se mete a ser político tiene que ser un hombre malo, despiadado, decía Maquiavelo. Porque solo llegan a llenarse los bolsillos. Y eso lo venimos hace 50 años para acá, solo a eso han venido. Pero la gente me dice, pero es que estuvo don Francisco Orlis, Chico Orlis, estuvo un Beto Cañas, por ejemplo, y gente muy buena, don Luis Alberto Monge y todo eso. Sí, claro. Pero eso son excepciones. La mayoría lo que vienen es a llenarme los bolsillos. A buscar plática. Y no me importa lo que esté pasando al país. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque digamos, ahora estamos ya en año preelectoral y a veces uno como ciudadano dice, bueno, ¿quién viene? ¿Quién va a agarrar la batuta? Bueno, que estuvo no les gustó o sí les gustó, pero ¿quién es el que viene a decir, vamos a trabajar y ahora sí vamos a unir a Costa Rica y esta separación de poderes, vamos a unirla en pro de Costa Rica, que es lo que quisiéramos todos, que esto se arregle un poquito, ¿verdad? Pero si cada quien va a estar por su lado, va a ser muy difícil. Sí, lo más delicado, que nadie lo dice, pero yo sí lo digo a los medios cuando me entrevistan sobre esos temas, es que el responsable de todo esto se llama Tribunal Supremo de Elecciones, que deberían de cerrarlo para toda la vida. Eso no sirve absolutamente para nada. Tengo muchos amigos ahí que trabajan ahí, gente muy disciplinada. Es algo lindo ir al Tribunal Supremo de Elecciones, la atención que uno recibe ahí, de gente muy linda y muy buena, pero son los principales culpables de que la democracia de este país se haya caído. ¿Por qué? Porque permiten que los países sean que los partidos sean maquinarias electoreras y que se financien por donde sea. Y eso no es lo prudente. Aquí hay partidos que yo no sé si van a participar esta vez 40. Entonces, los chiquiticos no sacan nada. Sí. Entonces, el tribunal debe buscar lo mejor, si es que en realidad tiene interés de que haya una política pura, buena. No le interesa al Tribunal Supremo, nunca le ha interesado. No. Aquí usted acaba de decir algo muy, muy interesante, que a veces como que la gente prefiere no echarse, como decir, la bronca. Sí. Yo lo veo a usted que usted ha estado en esto de penal, defendiendo a personas que tal vez la mayoría de gente no defendería. ¿Usted ha sido señalado en la calle por esto? Constantemente. Sí. De hecho, que me dicen asesino. He estado con mis hijos chiquitillos y he tenido que irme de McDonald's, por ejemplo. Que lo señalan.
me dicen asesino de asesinos, casi nada. ¿En serio? Pero muy constantemente, muy constantemente. Okay. Por ahí me encuentro algunas personas, viejillos. Me dicen, ¿sabe una cosa, licenciado? Usted no es el abogado del diablo como la gente dice. Usted es un hombre que Dios lo puso ahí para defender causas nobles y justas, que son sus derechos de cada ser humano, independientemente que sea culpable o inocente. No tiene derecho a una defensa. Claro. Y una defensa buena. Trabaje por él. Es lo que hablamos ahora, el principio de inocencia. De inocencia que tenemos todos, ¿verdad? Que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Aquí ahora en Costa Rica yo podría decir, con todo el respeto que merecen los jueces y los magistrados y todo, que aquí se aplica al revés. Yo soy culpable hasta que muestre mi inocencia. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Si yo no tengo las herramientas. Porque si yo soy culpable, entonces sí sé cómo defenderme. Pero si soy inocente, ¿qué ha pasado? Bueno, coloquialmente se habla mucho de eso. Quien tiene dinero para poder comprar una buena defensa, pues está, digamos, como si... Yo soy de los que digo que aquí la ley es para los ricos una y para los pobres otra. Así. Yo lo creo igual. La más cruda es contra los pobres. Ajá. Lo creo igual, 100%. ¿Y cómo funciona esto, don Francisco? En las películas uno ve que cuando detienen a alguien le dicen que tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga va a ser usado en su contra. Si no tiene dinero, el Estado le va a proporcionar un abogado. ¿Eso es así aquí en Costa Rica? Funciona igual. Sí. ¿Funciona igual? Sí, igual que cuando se le dice a una persona que tiene derecho a permanecer callado, es por el principio de inocencia, porque la Constitución le da ese derecho y eso es basado en la quinta enmienda de los Estados Unidos. Okay. La quinta enmienda le dice, como dijo Trump, esa quinta enmienda hay que quitarla en la primera administración, dijo. Eso hay que quitarlo porque eso es una alcahuetería, pero cuando lo acusaron a él, digo, no, yo me acojo a la quinta mejor. Tonto. Es que se supone que todos somos igual ante la ley. ¿Cierto? Sí, y aquí le provee un abogado y le dan todas las cosas, todo lo necesario, pero hay mucha diferencia entre un defensor público, que son muy buenos, muy trabajadores, pero tienen 1000 casos ahí al frente. Sí. Es que eso es, no tienen el tiempo necesario para... Lo conocen el día que lo van a defender, el día del juicio. Sí, claro, cero preparados. Híjole. Qué muy complicado. Delicado, muy grave. Y yo le he alegado 1000 veces, pero ¿cómo va a venir un defensor hasta hoy sin hablar con el cliente? Platicando de eso, digamos, a la hora que a uno va a trabajar con una persona, en su caso, ¿cómo funciona? ¿Usted lo contactan y le dicen, este va a ser su caso? Y usted ya se entrevista. A mí me llaman. Y yo, cuando me llaman, si no son homicidios, digo que no, que yo no trabajo en eso. A hoy, licenciado, usted... Dentro de sus 35 años, ¿hay algún caso en especial que lo haya marcado? Me ha marcado con mucho dolor y pareciera mentira, con tanta experiencia, el de Nadia Peraza, este último. ¿Sí? Sí, porque es el caso donde me he tenido que esconder. Ay, qué feo. Estaba 8 meses al margen del asunto. ¿De verdad? Porque ha sido tanto, andado con mis hijos, abogados, doctores, y en el primer de Zapote, la gente diciéndome cosas horribles. Qué feo. Qué difícil. De San Sebastián también, o sea, y en muchos lados, y entonces que circularon fotos de mi casa. Entonces tuve que quitarme a muchas entrevistas y muchas cosas, porque primero está mi familia. Claro, bueno, su integridad, ¿verdad? Sí. Yo era que mi integridad siempre se la dejo a Dios y a la de mi familia, pero yo siempre he creído, la gente me dice, licenciado, ¿por qué no anda un guardaespaldas? Eso le iba a preguntar yo. Yo tengo un sargento allá arriba y a todos los, una pacotilla que me cuidan y me chinean hasta el día que yo lo merezca o que el Señor disponga otra cosa. Porque tuve la bendición de salir de la calle para hacerme profesional. Tuve la bendición de tener tantos hijos y que todos fueran buenos, se portaran bien. Sí. Y ser un ejemplo. Que la gente me pregunta, licenciado, ¿cómo hizo? Porque son con diferentes señoras. Es que si fuera ¿de verdad? Misma, ¿sí? Ok. 2 tengo con una y el resto es una. Por ahí. Y entonces que te llamen, nunca he tenido una pensión. Sí. Porque yo soy de la idea que los hijos son de mi señora y míos. Sí. El día que terminemos esa relación, nuestro hijo va a quedar ahí en el centro y hay que cuidarlo entre los dos. Es que va a ser si yo no le doy el sustento, pues va a quedar mal. Sí. Si yo no lo educo, va a quedar mal. Sí. O sea, tenemos que ser prácticos. Y entonces, imagínense,
a los 16 años que lo casen a uno, pucha, qué duro. Sí, qué difícil es esta profesión, don Francisco, porque como dice usted, todo el mundo merece una buena defensa, y cuando alguna persona pues pasa alguna situación que usted siente que no es culpable o que usted no fue su culpa, usted como persona siempre va a querer una buena defensa, pero muy pocos abogados van a querer defenderte de una buena manera. No, los casos que yo defiendo a la gente, yo he tenido compañeros de la universidad que me han llamado y me han dicho en WhatsApp, me han grabado y me dicen: licenciado, qué vergüenza haber sido compañero suyo de la universidad. ¿De verdad? Usted defiende a las calañas, a la peste más peste, a la maleantada más maleantada. Usted no merece ni ser abogado porque usted en realidad no vale nada. Y quiero que me conteste. Ojalá. Yo agarrado inmediatamente le contesto: mi amigo, le voy a decir algo. Usted fue compañero mío, pero sepa lo que usted nunca ha sido amigo mío. Y me da a mí más vergüenza que un abogado opine eso, porque usted estudió las mismas leyes que yo estudié. Si es que a usted no le gusta el derecho penal es otra cosa. Pero si a mí me gusta el derecho penal, yo hago lo que a mí me gusta. Sí, por supuesto. Pero mira qué rudos mis compañeros. Es un juzgamiento entre colegas. Un hinchamiento, durísimo. Muy feo. Sí. De hecho, que yo tengo muchos jueces que en la calle me los topo y me dicen: licenciado, viera que usted jode mucho, usted molesta mucho, pero su trabajo es muy bueno. Y no crea bueno, que qué dicha. no. Sí, ahora. Claro. Pues Tuve un caso donde un juez se levantó y dijo ahí: licenciado, mis respetos para usted. Sí. Mis respetos. Eso es un honor, ¿no? Sí, es un honor. Claro. Es un honor, claro. Sí, Lick, sí. ¿usted se recuerda cuándo fue que usted dio el pasito para empezar a meterse en este campo, a empezar a defender a esa gente? Apenas me gradué. Usted dijo: esto es lo mío, esto es lo que No, yo quiero. sí, papá, vamos a tener que separarnos, pero yo no quiero dejarlo a usted. No, usted puede venir aquí todos los días a mi oficina y almuerza y va a mi casa y come y todo el asunto, pero en la oficina con nosotros, en el bufete, no llevamos, no su caso atendemos delincuentes. Eso dijo su papá. Sí, mi papá, muy clarito. Y desde entonces. Desde entonces tuve que irme y buscarme una oficina y dedicarme a defender delincuentes. ¿Y el estrellato fue cuando se empezó a defender En el año 90 yo tuve un caso muy interesante, la muerte de un oficial en Alajuelita. Ajá. En Alajuelita, la muerte de un oficial que fue muy cruel. De hecho, que a los 3 imputados estaba Fishman en ese tiempo de seguridad. De seguridad estaba Fishman, sí. Y Fishman ordenó que se buscaran a esos 3 muchachos, vivos o muertos. Y efectivamente los encontraron en una finca. Les dieron una paliza que cuando yo llegué a San Sebastián a verlos, no los conocía. Y las investigaciones fueron tan malas que no pudieron condenar. Y no se condena tampoco a quienes los agredieron a ellos, ni nada. No se supo. Sí se puede, sí. Pero ya son procesos contenciosos administrativos que se llaman, donde en aquellos tiempos duraban mucho. Hoy por hoy son muy rápidos, pero aún así siguen durando 2-3 años. ¿Qué siente usted a la hora de irse a entrevistar con ¿qué se llama? ¿Un imputado? Un imputado, sí, señor. Un imputado que la sociedad o las pruebas lo remiten a que fue el autor de algún hecho pesado, y le toca a usted irse a entrevistar con él. ¿Hay alguna, hablando vibracionalmente, energías y demás? En lo más mínimo, no siento nada. No. En lo más mínimo. Porque lo veo que usted es muy religioso, o sea, muy creyente, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Su protección es esa, y usted va y se sienta con la persona y sí, platica. Yo tengo algo como norma, como vida, que quién soy yo para juzgar. Si él cometió un error, las pruebas lo dirán. Hay veces, muchos salen libres. Sí. Han cometido los delitos, 4 o 5 homicidios, pero muchos he defendido que salen libres. ¿Hay mujeres? Sí. ¿Ha defendido Las mujeres? Son las más asesinas, las más crueles para decir. ¿De verdad? ¿En serio? Wow. He defendido varias. Sí. No me gusta porque mi mamá estuvo en El Buen Pastor. Dentro de sus borracheras se peleaba con otras mujeres. Chicas, sí. Sí. Una vez le metieron a mi mamá una cuestión de construcción. La orilla. Pasaron el pulmón. Y ella parece que la otra la mandó casi a la muerte. Y entonces estuvo ahí tamaño tiempo, y eso era muy duro para nosotros, tener que ir a eso. Sí. Mi papá estuvo en la cárcel, nosotros de 5, 6, 7 años,
íbamos a verlo a la penitenciaría central donde estaban los hijos del diablo y todo eso. Hijo de puña. Mira qué feos eran esos hombres. Me puedo imaginar. Pero buenísima gente, comían y nos daban galletas y todo. O sea, el ser humano es muy especial dentro de todo un entorno. Sí. Me ha, como se hecho pensar que usted me habla de estas personas que la sociedad las margina, pero usted me dice, es que son personas buenas, son buena gente. ¿Qué será que hay algo que los detonan, que han sido personas muy rectas y un pronto a otro, un día, todo cambió? Sí, yo considero que Dios nos hace a todos buenos. Sí. Pero muchas cosas podrían cambiarnos. El entorno, los amigos. Uno le dice a los hijos, no tenga, ese amigo no me gusta, hijo. Y los hijos no quieren dejarlo, pero hay que obligarlos a dejarlos, porque el amigo siempre te empuja. Fumate este cigarrillo, ¿va? Mira qué rico se siente. Se siente como cigarro de marihuana. Antes eran chiquitillos, ahora veo que hacen unos chuchecos así. Entonces, entonces dice uno, qué interesante, porque el chiquillo quiere al amigo, pero es que el amigo no es lo más óptimo para mi chiquillo. Sí. Para que mi chiquillo, no es que sea clasista, ni mucho menos, no, es que él ande por el buen camino, sí, sea un hombre de bien. Claro. Y así nos rompemos todas esas cadenas que hemos traído atrás. Dentro de toda la tertulia que hemos tenido, se ve que usted es un apasionado de su carrera y que eso fue lo que decidió y eso es lo que quiso y por eso está donde está. ¿En algún momento usted ha sido señalado que le digan que lo que usted hace es por dinero? Sí, normalmente la gente me señala porque dice que mis compañeros los de la colegas. compañeros abogados que estuvieron conmigo en la universidad, me dice qué vergüenza que por plata usted defienda a esa gente. Aquel chisquillo en aquellos años de juventud se vio en un futuro como está don Francisco hoy, o ni idea. Ni la menor idea. No. ¿Y hoy cómo se siente don Francisco? Siento que soy un chineado de Dios. Sí. Sí, qué dicha. O sea, los regalos que me ha dado el Señor, sacarme de la calle, darme hijos buenos, que es uno de los trabajos más duros que tienen los padres, llevar a los hijos a buen puerto. Claro. La gente me pregunta a mí, ¿y cómo hizo? Uh-huh. ¿Cómo hizo? Y yo les digo, mire, yo traté de hacer lo mejor posible, pero el hombre arriba me echó mucho la mano. Sí. Me echó mucho la mano porque no es tan fácil cuando te llaman de diferentes lados, casi al mismo tiempo, para venir a ver qué le pasó al chiquillo y tratar de ubicarlo bien y decirle, mire, hijo, esto se camina así, así, así. Claro. No se lo voy a repetir 2 veces, yo soy muy claro en eso, no le voy a repetir 2 veces esto. Uno tiene que ser un hombre de bien. Sí. Aunque la gente piense lo que piense de usted, no importa, pero usted debe ser un hombre de bien. Y he tenido la bendición que tengo hijos tan lindos y tan especiales. Sí. Pero son un regalo de Dios. Ha sido muy bueno el hombre conmigo. Más o menos, ¿cuántos casos lleva usted al mismo tiempo? Se lleva los casos que usted considere y llegue a algún arreglo con el cliente de precio. Aquí hay una fundación que nadie casi conoce, que es una fundación de derechos humanos de gente que es muy noble, muy especial. Sí. Y entonces, pero están como escondidos para que la gente no diga que es que le ayudan a los malos, ¿no? Sí, okay, entonces, entiendo. a mí cuando tenemos un caso que es evidente que es pobre, entonces me llaman a mí y entonces yo les cobro la mitad. Pero el trabajo, si me pagaron todo, la mitad, el trabajo va con todo el cariño del mundo. Ser abogado penalista es muy desgastante para usted. ¿Usted siente que es...? No, uno disfruta mucho. O más bien, le gusta mucho. Sí. Yo disfruto mucho. Le decía hace un rato, que tengo 2 disfrutes. Tengo la bendición de tener un hijo autista. Sí. Y ese es mi amor completo. Es mi amor completo. Todos son mis amores, mis hijos. Yo tengo un hijo de 46 años que es el subdirector del Registro Nacional. Que él llega y me dice, mi tata, ese día no viene para darle un abrazo. Qué bonito. O sea, claro. el respeto es algo extraordinario. Y cariño. Sí, ese respeto, cariño. Yo no sé, Dios me mandó esa feria también. Ese es el cumiche, chiquitillo. Sí, entonces, en un hogar donde hay un autista, es porque Dios así lo dispuso. Sí. Es una bendición de Dios. Entonces, él y los juicios a mí me quitan cualquier estrés que tenga.
¿Y cómo hace usted para equilibrar esta vocación con la parte familiar? No, cuando llego a mi casa yo soy el papá del autista y le digo, hijo, usted se va a hacer abogado, a ver qué. Entonces, papi, yo abogado, como mi hermano, sí, igual. Doctor, también igual. Y hablamos y yo soy dice la psiquiatra que yo soy el mejor terapista de él. ¿Ah, sí? Sí. Ahí se queda compartiendo con él. Yo me quedo horas con él, sí. Cuando tengo tratos libres estoy con él. Y entonces el otro que es grande, que tiene 21, pero es muy gigantón. Mide 1,91 m. Así es grande. Muy grande, sí. Y fuerte. Entonces me dice, mi tata, dame un abrazo, amigo, aunque sea. Y entonces cuando todos pretenden decirme a mí que todo ese amor es para él, sí le digo, es que el amor de todos ustedes como hermanos es para su hermano. Él se lo merece. Y claro, es el regalo que Dios nos mandó, el premio. Sí. Ahí se quita, digamos, el título de licenciado y es papá Francisco. Ahí soy papá. Mi tata Francisco. Sí, papá. Ahí usted se quita la chaqueta de abogado y ya pasa así. Claro. Y hablando de eso, ¿cómo es un día de mi papá Francisco? Es maravilloso porque tratamos de si hay que ir a McDonald's, vamos a McDonald's, donde haya que ir, vamos a un paseo, vamos a cualquier lado, con todo el cariño del mundo, porque ya ahí pierdo yo mi calidad de abogado y me convierto en un ser humano que la gente me ofende hay veces andando con mis chiquillos, pero trato de hacerlo más. Y un día como abogado penalista, ¿cómo inicia? No, muy bonito, porque llegamos a corte, se inicia el proceso, siempre el proceso se inicia con la acusación, le dan audiencia al defensor para ver si se va a oponer a algo o si hay alguna medida alternativa o cualquier cosa. No hay oposición e iniciamos. Sí es importante, viera que el respeto. Don Eric es Don Eric, yo soy Francisco Herrera. Don Eric, mire mae, no, aquí no hay más. Usted es Don Eric, yo soy Francisco. Ponemos las cartas. Pero licenciado, ¿por qué hace? No. Usted no me pida que le traiga un teléfono, no me pida que le traiga marihuana, no me pida que le traiga nada. Una relación completamente profesional. El trabajo, yo les digo, mire, como a Jeremy, este muchacho, el de caso de Nadia, que es delicadísimo, yo le digo, Jeremy, usted tiene que entenderme, yo sé que usted dentro de su mente no está bien, y lo tengo claro, usted debe entender que este país lo quiere matar a usted, ya lo condenó, y que la única persona que cree en usted soy yo, y voy a hacer lo que pueda para demostrar su inocencia. Entonces él entra como en una tranquilidad, pero se lo digo con todo mi corazón. Yo voy a hacer por usted todo lo que pueda. ¿Ha habido algún caso que usted diga, qué difícil este caso, no está saliendo como yo quería o no hay cómo ayudar a esta persona? Sí, claro. Sí, claro. Hay veces es que hay clientes que son muy obedientes. Pero hay otros que no hacen caso. Y hay que hablarles. Y entonces ya se comienzan a ver indisposiciones. Por ejemplo, el caso de Alison Bonilla. Sí. Mi cliente era don Nelson Sánchez Ureña. Nelson me dijo en determinado momento, don Francisco, es que yo no quiero que exhumen el cuerpo, lo que había de la chiquita, porque para mí eso es una mentira, una falacia el asunto. Pero yo quería que se sacara y se exhumara y que se mandara a Francia a ver si era cierto que ese es ADN de Alison. Sí. Porque yo tengo otra teoría, que él me contó otra teoría. Pero él me dijo, no, prefiero estar aquí. Okay. Entonces ya no me ocupa. Deme la mano, aquí terminamos. Ese era por pro bono, digamos. En Estados Unidos se llama pro bono. ¿Qué es pro bono? Pro bono es que se defiende y el Estado le paga a uno. Como defensor público, le dije, no, ¿para qué va a gastar más plata usted? O sea, ahí el imputado o la persona decidió ya no seguir adelante y seguir con su condena. Sí, porque él consideraba que era muy peligroso lo que íbamos a hacer nosotros. Pero cuando echamos a defender, echamos con el uniforme completo, vamos a muerte. Hay personas que deciden, o esto no se puede hacer aquí, deciden ser su propio defensa. Sí, pero no se puede. Aquí en Costa Rica no se puede. Un letrado, de acuerdo al artículo 110 del Código Procesal Penal, necesita un letrado, una persona letrada. Profesional en derecho. Porque es tan importante
sus derechos fundamentales, Sí. que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que debe tener un letrado de la mejor categoría para la defensa, independientemente de quién sea, Sí. y lo que haya hecho independientemente. Vamos a ver, lo que veo es que uno como ser humano en Costa Rica no puede renunciar a sus derechos, ¿cierto? Así es. Y pues usted defiende a personas que tal vez la sociedad las tiene marginadas, pero esa persona tal vez tiene una mamá o una familia que está pensando que esa persona es buena, nada más que tomó una mala decisión en su vida y que buscan una buena defensa. Para eso están las personas como usted, ¿cierto? Así es. Qué interesante, porque no es fácil ser esa persona que le pone el pecho a las balas, ¿verdad? A los cuestionamientos de los demás. ¿Cómo ha hecho usted para vivir con eso? No tengo ningún inconveniente. Sí. Cuando no tengo redes sociales precisamente por eso, porque es que escribe cosas tan feas. Yo nunca he tomado un trago, ni he fumado, y la gente me dice, es que el licenciado lo acaban de recoger de la cantina y le echaron una cuarta de guaro y viene a defender. Y es que, mira qué interesante, yo tengo diabetes. Ajá. Sí. Y hay veces dan mucho rato de estar en una pantalla, los ojos se me ponen rojos. Sí. O anda marihuanao, el licenciado anda marihuanao. Sí, Pero claro. en realidad la gente tiene un doble discurso. Resulta que Pedro es bueno y el resto es malo. Pero cuando Pedro se pasa de este lado, Román es bueno y todos son malos. Sí, sí, sí. O sea, tenemos una forma de estar criticando a todo mundo, de censurando a todo mundo. Por ejemplo, a mí cuando alguien me pregunta qué le parece de una pareja gay, bueno, ¿quién soy yo para definir eso? Que hay dos muchachas que se quieren casar. A mí no, en lo personal, me parece que no es lo correcto, porque Por su formación católica. por mi formación católica, que siempre he sabido yo que debe ser hembra y macho los que formen una pareja. Pero si dos hombres se aman y quieren vivir juntos, ellos tendrán que ir a dar su cuenta, si tienen que dar cuenta, puede ser que no. Puede ser que no. Sí, nosotros, bueno, voy a hablar por mí, yo siempre he pensado que mientras no le hagan daño a nadie Que eso es lo más y importante. que estén felices Sí, con sí. ellos. Sí, sí. Como decía Arjona, de doña Carlota, ¿verdad? Que llegaba ahí siempre a la iglesia, pero era la chismosa más chismosa. Sí. O sea, Sí. hay gente así muy Sí, fea, hay gente muy fea, sí. que siempre ve entre los colegas, hay maldad, pero una maldad terrible, Puedo creerlo. que te dicen, que te abrazan y todo, pero por detrás están con un puñal. Esos son los peores. Sí. A mis amigos, compañeros de la universidad que me han hablado así tan fuerte, y yo les he contestado tan fuerte, mira, por esas cosas de la vida tenía muchos años de no verlos, y los he visto, y me cambio calle yo. ¿De verdad? Sí. No estoy bravo con se ellos. mantiene, está Y bien, les pido se a respeta. Dios, y han llegado a hablarme, y yo no les puedo dar la mano, porque me ofendieron muy feo, y Claro. creo que no han cumplido el deber de abogado. Usted no puede hablar de lo que usted ama, de lo que usted estudió, porque si no, no hubiera estudiado eso. Algunos profesores, por ejemplo, yo tuve muchos profesores que tenían la idea que había muchos abogados. Yo soy el 4738. Y yo creo que, no sé si hay como 50,000 ahorita, pero yo soy de los que creo que todavía falta mucho profesional en todo lado, en todas las materias. Y qué dicha, alguien me decía, pero algún día vamos a llegar taxistas, no importa si somos abogados y andamos manejando taxi, hay más educación y además de todo, más formación, ¿verdad? Claro. Entonces, entre más nos preparemos, bajamos la del índice delincuencial. Sí. Es que la educación, doctores, con todo el respeto, donde no hay educación, no hay nada, Estamos jodidos. estamos jodidos. Sí, 100%. Sí, hay una tesis de mucha gente dice que no es necesario ir a la universidad, hay gente que dice que sí. ¿Cómo es su tesis? ¿Usted sí considera que es bueno capacitarse, Yo creo estudiar? que hay gente que tiene una educación por naturaleza. Ajá, He hablado con un carnicero sí. y he aprendido cualquier cantidad, con un verdurero igual, con el que barre caños. O sea, todos Dios nos da una sabiduría especial. Sí. Yo creo que es bueno afinarla un poquito para el bienestar y por una serie de cosas. Pero hay gente que no necesita ni siquiera ir al colegio para ser educado. Yo considero que hay personas educadas y hay personas estudiadas. Eso.
Esa es la diferencia. Pero sí, no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y el asunto es ser un poquito de ambas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, tratar un balance de las dos, ¿verdad? Yo tengo una persona conocida que miles de títulos, pero no es una persona educada. Entonces, yo conozco muchos así. Sí. Sí, en su profesión usted llega y se sienta y usted no llega a juzgar o llega a oír a una persona que tal vez ha sido linchada públicamente y esa persona qué tiene que decir, ¿verdad? Sea culpable o no, ¿verdad? Ya eso es otra parte, pero esa persona tendrá su historia que contar. Entonces, en su caso sí es una profesión donde hay que estudiar mucho, pero hay que saber escuchar, ¿cierto? Desde luego, sí. Primero, tratarlo como un ser humano. En Costa Rica se trata a los acusados o a los imputados como un número. Okay. No, pero no, el ser humano, el día que aprendamos eso, los jueces aprendan a tratar al ser humano. Hay que ver el origen, de dónde vienen esos seres humanos. Mira qué duro, qué cruel es eso. Pero bueno, eso no es parte para el sistema. El sistema cometió un delito, va para el bote. Pero no debería ser así, hay que analizar una serie de circunstancias. Entonces uno dice, siempre digo yo, el que más sabe no sabe nada. Así lo decía Sócrates, ¿verdad? Sí. Y decía Einstein que saber mucho es importante, pero más importante es ser curioso, ver qué hay más allá. Todos los días se aprende algo, de alguien aprende algo. Un día de estos tuve la dicha de hablar con el carnicero. Tiene una carnicería, pero monumental, allá al costado noroeste del Parque de Desamparados. Pero es una carnicería bellísima. Aquellos cortes, mira qué lindo. Y me dice, ahora sí, vamos a ver cuánto sabe usted. Dígame cuál es el lomo. Y yo todos los vi igual. Yo todos los vi igual. Y aquellos cortes, aquello tan lindo de él, aquella limpieza y todo. Digo yo, ¿cómo usted me va a poner ahí en eso? Me está golpeando muy feo. Porque de eso yo no sé nada. Sí, claro. Así es como cualquiera. Aquí todos son abogados, todos son entrenadores. Aquí en Costa Rica, sí, todos son periodistas, todos quieren juzgar a todo el mundo. Sí. Y lincharlo y matarlo. Y yo le decía a un amigo ayer que él es muy, muy cristiano, un hombre de mucha fe. Le digo, mire, pero de todos modos, Carlos María, le voy a decir algo. Aquí viene Jesús otra vez y lo matamos. Muy posiblemente no lo reconozcamos. No, o sea, es que aquí los volvimos muy malos, pero ¿por qué tan malos? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tan malos, verdad? Qué difícil, ¿verdad? Ser así. Yo sé que a nivel mundial todo anda muy parecido, pero es que aquí nosotros era una maravilla Costa Rica. Antes. Y lo que leemos hoy en nuestros periódicos, lo leíamos hace muchos años en otros periódicos. Y es interesante porque Costa Rica hace unos años atrás tal vez económicamente era más pobre. Sí, claro. Pero era tal vez la gente era más buena, o no sé. Sí, tenía una educación natural extraordinaria. Aquí se da una protección a las mujeres terrible. Cualquier mujer va y denuncia y lo meten al bote a uno. Lo sacan de la casa y todo el asunto. Le quitan los chiquitos y no los dejan ver chiquitos y todo eso. No, es que hay que buscar una equidad, a ver qué es lo que está pasando en realidad. Pero como el expediente es un número, y como la señora dijo eso, y que con toda razón hay que protegerla y cuidarla para que no la vayan que venga un femicidio, para que no la vayan a matar, porque después de la ley de femicidios ha habido más muertes que antes. ¿Serio? Igual que la violencia doméstica. La ponían a ver cuántos goles habían y cuántas violencias domésticas, y eran 400 veces más. Porque, yo me acuerdo. O sea, por Dios, ¿cómo van a poder comparar eso? Eso de estar diciendo cuántos muertos hay hoy, cuántos llevamos hasta hoy, eso es algo terrible. Un morbo. Eso es un morbo, claro. Todo el mundo quiere competir en eso. Terrible. O sea, por Dios. O sea, no podemos estar en eso si la vida es otra. Y tenemos que sacar todos adelante. Mira que hay barrios, ahí en cada 3 metros hay una venta de drogas. Híjole. Pero usted ve del bus que se bajan todos los señores con su saco de comedera, que viven en precarios, sí, pero gente buena. Pero cada esquina hay una venta de drogas. Y los chiquillos comienzan a ir a la escuela, comienzan a ver que el que vende drogas anda unas tenis Nike, se compró una motillo vieja. Entonces todos quieren ser igual que ese. Quieren seguir el patrón. Ese patrón. ¿Cómo cortamos las cadenas que son diabólicas?
Don Francisco, ¿qué piensa usted de estas medidas que ha tomado el gobierno últimamente, que quieren hacer una mega cárcel y que han quitado un poco de accesos a cosas que antes tenían las personas que estaban en la cárcel? ¿Qué piensa usted al respecto? Me parece que esos consejos los dio Bukele y me parecen que es lo más correcto en este momento. Uh-huh. Pero yo estoy totalmente en contra de eso. Sí. Es que violenta todos los derechos fundamentales. Uh-huh. O sea, la Constitución nuestra. Por ahí critican mucho a doña Gloria Navas. Uh-huh. Pero doña Gloria Navas es una autoridad en materia criminal. Uh-huh. Sí. Es una autoridad. Ahí nadie sabe lo que sabe Gloria Navas. Interesante. Ella es una autoridad en materia criminal y ella se opone a todo. Con toda razón, con toda razón. Sí. Entonces el presidente le dice, y doña Gloria Navas, ¿no? El presidente tiene esa facultad de ser tan especial, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, de momento, solventar el asunto sería una megacárcel. Uh-huh. ¿Sí? Yo no creo en eso. Yo creo más en la educación. Que hagamos esa megacárcel, pero que pongamos las 940 escuelas que están ahorita sin funcionar, pongámoslas a funcionar ya. Uh-huh. Para el futuro. Sí, la idea no es llenar esa cárcel. No, la idea no es estar haciendo cárceles. Sí, la idea más bien es que en un futuro esa cárcel tenemos las Don Gerard Campos, él sabe más que nadie, como subdirector del ODJ, que fue muchos años, sabe cómo la conducta del criminal, las conoce, sabe los perfiles de ellos, uh-huh. Que tiene que haberlo estudiado. Y él sabe que esa es la única forma de combatir esto. De momento, yo no creo en eso, pero creo que es lo mejor. Sí, por ahorita. Pero eso no se lo diría a nadie. Sí. Porque yo creo en otra cosa. Yo creo en la rehabilitación, creo en el ser humano, creo que el ser humano se puede componer. Y el que no se compone, como decían César Ambrosio, o Enrique Ferre, o Garófalo, decía que el criminal nacía malo. Uh-huh. No, si Dios nos hizo todos, no puede ser la persona no puede nacer mala, es el entorno que la hace mala. Tiene razón. Don Francisco, usted ya tiene años en esto de penal, ¿verdad? ¿Usted ve que hay muchachos que vienen, como decir, para relevo? ¿O hay muy pocos que vienen a... Futuros colegas? Sí, mira que vienen, pero con mucha euforia. Mucha euforia. Sí, y se van a cansar muy pronto. Uh-huh. Cuando comiencen a tener sentencias que los destruyen. Mentalmente, sí. Hay jueces que te mandan durísimo. A mí me ha tocado, a esta edad, siendo un viejillo, que un tribunal de 3 muchachas me diga, licenciado, hágame el favor y no toque esos temas, porque a usted no tiene derecho a eso. Señora jueza presidenta, con todo respeto, el querellante tocó los temas, el actor civil tocó los temas, la fiscal desde luego, y qué curioso, el más importante aquí es mi defendido, porque puede ir a prisión 100 años y yo no tengo derecho. Por Dios, entonces ¿qué estoy haciendo yo aquí? Uh-huh. Ya cuando usted llega ya, uh-huh. Y entonces las chiquillas se echan todas las 3 para atrás a consultarse molestas, dice, licenciado, ¿usted puede continuar? No, perdone, yo no voy a continuar, voy a hacerlo de conocimiento de los magistrados, lo que hacen aquí en este tribunal. Uh-huh. Y se quedan mordidas. Claro. Pero ellas tienen que aprender también de que si hay patadas, hay para todos. Y si hay la misma comida para todos. Pero las chiquillas, los muchachos, son muchachos, ¿no? Un día estoy defendiendo yo un triple homicidio. Mataron 3 hermanos allá en Lomas de Desamparados. Y me dijo la jueza, licenciado, ¿usted qué le pasa? ¿Usted es obtuso o qué? ¿Usted no está viendo que su cliente mató a 3? Y le digo, licenciada, perdone, que es obtuso. Me dice, cerrado como un bombillo. Una chiquita, por Dios, ¿verdad? Una chiquita. Ajá. Sí, que ella no tiene ni la menor idea de los casos que uno ha estado. Sí. Y entonces digo, licenciada, qué pena. Por dicha usted no está en el tribunal, porque me daría susto. Sí. Yo le voy a demostrar a usted que este caso no alcanza para ir a juicio. Y fuimos a juicio y salieron libres, porque no alcanzó. Se me arrimó el papá de los muchachos, mataron 2 hermanos y una hermana. Y me dice, licenciado, ojalá que esa panza que tiene usted se le llene de gusanos, pedazo hijo de la gran.
¿Y cómo yo sentir algo contra ese señor? Si fue por justicia, no encontró nada y perdió sus hijos. Sí, Qué difícil, qué duro. ¿verdad? Qué duro. Durísimo, eso es muy demasiado Qué duro. qué duro, Entonces qué agarré la duro. copia de la sentencia y se la fui y le dije a la secretaria que se la diera a la juez tal. Para que ella leyera un poquito. Entonces, si yo era un obtuso porque consideraba que la prueba no alcanzaba, pues por dicha ella no era jueza, porque si no hubiera sido terrible. Don Francisco, ¿y cómo funciona aquí eso que dice que le metieron 100 años? Todo se reduce ¿Cómo? a 50 ahorita. Todo se reduce a 50. Todo se reduce a 50. O sea, sí. pero a usted le meten, digamos, 10 años por por esto, 15 años por esto, y ahí va sumando, o hasta que llegue a 50 ya hay. No, 50 es la pena máxima. Tiene derecho a un tercio si se porta bien. Ujú. En 15 años lo hace. 15 años y un poquito. Y tiene derecho a la media pena con 25 años. Y si trabaja dentro de la cárcel, Va haciendo más capital de años. va rebajándose. Va rebajándose. Y es cierto eso que un Es año. una cagüetería, pero eso es. Es cierto eso que un año de cárcel no es igual que un año normal. No, son 8 meses. 8 meses es un año de Si cárcel. son 10 meses y 8 meses si se porta muy bien. Entonces, por eso usted le dice a su cliente, pórtese bien, porque esta es su casa a partir de hoy, no es un hotel. Esta es su casa y aquí tendrá que convivir con los más malos o los más buenos, pero usted los cogió, ¿qué vamos a hacer? Y eso adentro, usted decide si trabaja o no trabaja. Ha hecho usted decir lo que quiera hacer. Si quiere pasar todo el día fumando piedra, que pasan unos 24 horas, no duermen, por días y meses fumando piedra. Wow. Y cómo los colocan, digamos, depende de lo que usted. Eso fue lo más triste, lo que estaba pasando. Ajá. Que los criminales más criminales con muchachos jovencitos. Ok, no hay como una separación. No, debería haber una separación de acuerdo a la conducta o el perfil de cada criminal. Y ahí están todos. Todos están juntos. A hoy todos están Hoy juntos. todos están juntos. Ahorita pasaron a máxima seguridad 1000. Pero en máxima seguridad los que habían eran los que tenían que estar. Y agarrar un poquillo y pasarlos ahí, no todos. Ujú. Porque ya estaban haciendo pequeños grupos criminales que siempre van a existir y existirán toda la vida, porque eso es incontrolable. Yo me pregunto siempre, ¿quién pasará los teléfonos a la cárcel? Ujú. ¿Quién pasa la droga a la cárcel? Está a la vista. Y es que si yo no quiero verlos porque no quiero, pero está a la vista. Ujú. No es la gente. No. Tiene que haber una autorización de alguien. Sí, claro. Pero, Qué difícil. pero probarlo. Eso Ahí lo está el dices. detalle, dijo. Sí, Cantinflas. a mí me dice mi cliente, tráigame un celular y yo le doy 1 millón ya. Interesante. Sí, ese no es mi trabajo, traerle este celular ni traerle droga. No. Es trabajo defenderlo. Defenderlo. Que al final terminamos usted y yo aquí juntos. No te sirve para nada, ¿verdad? Qué interesante todo esto que hemos hablado hoy. Ya para ir cerrando, don Francisco, realmente nos dejó así como con la boca Toda una escuela. abierta de todas las cosas que uno simplemente oye, pero uno dice, son allá, están allá, hasta que llega a sucederle desgraciadamente a alguna familia, alguna cosa cercana a uno. Sí, lo más triste es que le puede pasar a cualquiera. Como a Una mala cualquiera. decisión, ve a ese pobre muchacho que le disparó a ese otro allá en Escazú. Ujú. Una mala Yo me hubiera decisión. ido hace tiempo de ahí. Yo me hubiera ido y viendo, aunque sea más barato, y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque ya yo a los golpes no podía con el otro. Y lo mejor era irse. Lo mejor era irse, lo correcto, claro. Hay una etapa del proceso criminal que es la más chiquitita, que es la contravencional. La contravencional es ahí donde tenemos que fortalecer los problemitas chiquiticos. Pero si ya es 1, 2, 3, 5, 20, 30, eso hay que controlarlo. Pero controlarlo ya. Llamarlo, ven acá. Pa. Pero el contravencional, el juez llega y le pone una multa de 5,000 pesos o 50,000 pesos. El otro la paga y sigue peleando con el otro. Entonces es como perder el tiempo. Yo le decía a una jueza un día de estos que acompañó a un amigo mío porque lo querían acusar de de haberse metido en una propiedad y todo. Y lo que pasó fue tomar fotos en un río. Y entonces le decía a la jueza que este era el momento oportuno, que yo consideraba que aquí debían terminarse todos los juicios, que no pasar de ahí. Y me dijo, licenciado, usted está dando el punto clave. Y lo he dicho yo en muchas conferencias, dijo ella, porque aquí es exactamente donde se dan la mano y se terminó
Se hizo una amistad y se terminó aquellas diferencias y ya se hizo algo bonito. Pero ¿cómo cuesta, verdad? Que haya un juzgador que quiera agarrar ese ratico para evitarle al Poder Judicial unos gastos terribles. Por cualquier cosa de la gente, las villillas bochincheras de los barrios quieren ir a demandar por 100 veces. Sí. O sea, en lugar de ponerse de acuerdo con la vecina y recoger la basura entre las dos. Es más fácil. O sea, es que todo, como que hay algo que está mal, ¿verdad? El engranaje no se da. Sí. ¿Cómo es eso que un señor tiene una propiedad ahí que la agarró de basurero y que está contaminando todo? Sí, es cierto. Doctor, la tristeza más grande, y ustedes no lo han vivido porque son muy carajillos, pero a Costa Rica le pasan por el centro unos ríos a San José, que antes eran limpios. Sí, cierto. Me parece una importadora monje, llevan lavadoras, licuadoras, de todo. Y todas las sociedades que hay. Sí, pasa por ahí. Qué vergüenza. Qué triste. Sí, muy triste. Porque contaminamos. Sí. Y no es solo el pobre, sino que el rico también no le importa. No le importa, a nadie le importa. A nadie le importa. Nos pasó algo terrible, que a nadie le importa nada. Correcto. Qué duro, ¿verdad? Es complicado. Y usted lo ve en el diario vivir. Usted llega y va despacito porque va un señor que va a pasar la calle, tiene que atravesarse un poquillo para que él pase, y el que viene atrás le dice, ¿qué? ¿Andas paseando? Y fue la grandísima. O sea, por Dios. Sí, nos volvimos... Si es un señor que yo voy a llegar a ser un señor, y mi abuelo, y todos ya fueron señores. Y el que está pitando también. Y el que está pitando y todo, pero ¿por qué esa violencia tan terrible? Sí, nos volvimos por nada. muy... Es que no tiene sentido. Si tuviera sentido, decía uno, bueno, tenían sentido que se eran unos golpes. Sí, yo no entiendo por qué la Costa Rica de ahora se ha vuelto tan agresiva. Muy agresiva. Y no, en mis 42 años no defino el momento en que explotó esa agresividad. Ajá, no todo se transformó. Yo siento que por ahí de los 2000, 2010, 2005, 25 2010. años más o menos. ¿Verdad que sí? Ahí hubo como un cambio. Sí, hubo un cambio muy radical. Que todo fue muy permisivo y ya, por ejemplo, cuando se autoriza, digamos, a los gays que pueden hacer fiestas, pero no a salir chingos. Hay cabrones que salen ahí chingos, no, hay que tener el decoro. ¿Por qué? Porque hay niños que van pasando por ahí, claro. Señoras, y yo veo a vos muchachos, a vos varones besándose, y a mí me da pena. Yo lo que veo es que ahora mucha gente, digamos, como que quiere interponer sus derechos o lo que usted quiera hacer frente a los derechos de la otra persona. Así es. Y yo no voy a echar para atrás y usted tampoco. Sí, se jodió. Ahí es donde está el problema. En la asamblea. En la asamblea está eso. Entre los tres poderes está eso. Que exactamente. Quiere echar o sea, ellos no están dando el ejemplo. Desde ahí viene todo mal. Desde ahí viene todo. Sí, todo mal, sí. Sí, donde el yo otro estoy. Dice que va a ir a ponerle un cofal y el otro le dice. Sí. O sea, muy feo. Sí, don Rodrigo Arias, mi respeto, es un gran señor. Y don Oscar Arias, premio Nobel y todo. Pero es que deberían dar el ejemplo. Deberían dar el ejemplo. Pero son muy mezquinos, egoístas. Avaros. Sí, porque a uno, al presidente le achacan de que él dice cosas, pero a él también le dicen un montón de cosas. Sí, claro. Entonces estamos igual de los dos lados. Estamos, o sea, como los chiquillos. Sí, él me sacó la lengua. Él me sacó la lengua, entonces yo le saco la lengua más y ahí vamos, ¿verdad? Qué difícil. Por ejemplo, la tristeza de ver dos niñas de 12 y 13 años en el colegio agarradas a los golpes. Cosas que antes o no se veían porque jamás. Es que no. Dos niñas usted llegaba y las quitaba. Iban para la dirección. Correcto. Sí, como debe ser. Y 8 días no iban a clases. También. Y la mamá llegaba y le metía otra castigada. También le quitaron mucho poder a los... Era brutal el asunto. No, es que parecía que eso funcionaba muy bien. Yo admiro la faja y la quiero mucho. Le quitaron mucho el poder a los maestros, le quitaron mucho el poder. Luego hubo una separación de que antes como que estábamos todos revueltos, como que los que tenían más poder adquisitivo iban a la misma escuela que los que no tenían. Entonces como que ahí nos aprendíamos a jugarlos todos, ¿verdad? Sí. Y no era, pero ahora
el que tiene un poquito más, pues, o sea, Sí, no vive en quiere- una Costa Rica no. y el que no tiene un poquito menos vive en otra Costa en la Rica. otra Costa Rica. En la sí. otra Costa Rica completamente, Yo no ¿verdad? quiero que mis hijos se junten con aquellos ni aquellos con nosotros. No. Todos deberían ir a la escuela pública y todo el asunto. Y el que puede ir a la privada, qué dichoso. Pero todos deberían ir a la escuela pública porque ahí es donde se aprende, ¿verdad? Exacto. El asunto es que la escuela pública sea tan buena que usted no necesite pagar una escuela Eso, privada. eso. Eso sería lo bonito, que fortalezcamos esas cosas, Que la ¿verdad? tenemos votado totalmente. Es que bajamos de un 80 la educación a un 40 o menos de 40. Sí, como dice Estamos usted, mal. como dice Eso. usted, estamos pensando en construir una cárcel cuando deberíamos pensar en En reparar las escuelas. Pensemos en que hay que hacer la cárcel porque Hay que una hacerla. cuestión que es inmediata. porque Hay que ya resolver llegamos a este inmediatamente. punto. Sí, pero de inmediato también trabajar la educación. Como decían los grandes pensadores, hay que buscar dónde está el puntico negro para borrarlo o el puntico blanco para quitarlo, pero buscarle alguna solución, Claro. pero que sea razonable. Por supuesto. Algo que quiera decirle a los futuros colegas que quieren hacer lo que usted hace. Yo quiero decirle con el debido respeto y consideración a los futuros colegas que abogados todavía faltan muchos abogados, faltan muchísimos, que el derecho penal es lo más apasionante y entretenido y muy demasiado lindo, que no les digan nadie que no estudien eso que es tan feo porque hay que defender criminales. A cualquiera de nosotros podemos entrar en cualquier momento en un problema y necesitamos un abogado, y qué dicha que hay muchos penalistas para que continúen con esto. Es, a mi criterio, la profesión más linda que puede haber. Ya escucharon al licenciado, así que a ponerle ganas. Pura vocación. Pura vocación. Sí. Licenciado, muchísimas gracias. No, con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias a ustedes por escucharme. No, para servirle, está en su casa cuando quiera volver Cuando guste. cuando guste volver a venir a hablar de cualquier tema, aquí estamos para Lindísimo, servirle, nos sí. tomamos un café y hablamos lo que quiera. Sí, cuando ande por aquí cafeteamos y Eso, qué bueno, muchísimas gracias. gracias por toda la enseñanza, gracias por las anécdotas. Ya vimos que sí está el licenciado, pero también está el señor, el hombre, Don Francisco. el papá, don Francisco Herrera. Recuerde que puede ver este episodio por YouTube, en el Asesor CR, así como en Spotify. También puede seguirnos en TikTok, el Asesor CR, a lo mismo que Instagram. Recuerde que ya tenemos números de teléfono, 70 70 54 30. Y si usted nos necesita, si quiere exponenciar su trabajo, su emprendimiento, quiere contar su historia, puede contar con nosotros. Juan. Síganos en las redes sociales, dele like a este video y compártalo a la persona que le pueda servir. En eso quedamos. En eso quedamos. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas Para servirles. tardes.